Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Java desde cero, donde estaremos realizando un ejemplo práctico con el condicional switch. Recordar que en el video anterior vimos la sintaxis del switch y la diferencia que existe entre switch y else if, que simplemente else if evaluaba condiciones, si era verdadera o si era falsa, y el switch evalúa por sentencia. Ahí la diferencia marcada que existe entre el condicional switch y la variante else if. Aquí en Eclipse hemos creado una clase que se llama condicional switch. Y bueno, primeramente vamos a declarar una variable que se llame volumen. Volumen cuerpo. Vamos a declarar una variable que sea la que recoja la opción que nosotros insertemos. La opción que nosotros vamos a insertar va a ser a través de una ventana de JOptionPaint. Es decir, que ya podemos ir pensando en el código que vamos a plantear ahora. La opción tiene que ser un número entero. Un número entero que va a estar comprendido entre el 1 y el 5. Por lo tanto, vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar opción. Y esa va a ser igual a un JOptionPaint. Ustedes se recuerdan que JOptionPaint devuelve, o sea, el método showInputDialog devuelve un string. Por lo tanto, ese string hay que convertirlo a un entero, y eso se realizaba a través de la clase integer con el método parseInt. Dentro de la zona de parámetros de parseInt, entonces escribimos JOptionPaint, porque se recuerda que para poder utilizar el método showInputDialog, que es la ventanita que nos permite entrar información, ese método es estático, por lo tanto pertenece a la clase JOptionPaint, y un método estático, para poder acceder a él, tiene que ser a través de su clase respectiva. showInput, ya el asistente nos brinda el método, y bueno, escribimos el mensaje. El mensaje simplemente seleccione una opción. Claro, las opciones tienen que ser, para no seguir alargando, vamos a seguir aquí abajo, hacemos un enter, y la primera opción va a ser, vamos a poner un /n para que no me escriba la primera opción junto con este texto, seleccione una opción. A este texto le vamos a poner 2 puntos, /n. Entonces, primera opción sería un prisma. Escribimos /n. La segunda opción sería una pirámide. Escribimos /n. Y la tercera opción sería un cilindro. También escribimos /n. La otra opción, aquí nos está dando un error porque no hemos escrito la n. Aquí la cuarta opción sería un cono. Y bueno, escribimos /n. Y la quinta opción sería una esfera. Si hasta aquí nosotros ejecutamos este programa, bueno, ya nos sale el menú que nosotros queremos para poder aquí escribir una opción, o el 1 o el 3, o escribir el 4 o el 5, en dependencia del volumen que nosotros queremos calcular. Claro, si le damos a aceptar, ya simplemente lo que va a salir aquí es una excepción. Otro tema que también vamos a tratar aquí en este curso
pero bueno, no es importante en este momento. Pues precisamente, quien va a realizar el trabajo, quien se va a encargar de seleccionar, de al seleccionar una opción, me trabaje dentro de ese bloque de código, ya sea dentro del bloque de código que le va a corresponder al prisma, el bloque de código que le va a corresponder a la pirámide y así sucesivamente, bueno, es precisamente el condicional switch. Y el condicional switch me va a evaluar la variable opción. Abrimos llave y cerramos. Como el switch va a estar acompañado de los case, en caso de case 1, eso quiere decir, en caso de que inserte en la ventana un 1, bueno, cuando inserte un 1 me va a escoger el prisma. Y ustedes se recuerdan que para calcular el volumen de un prisma, el volumen de un prisma está dado por el área de la base por la altura. Por lo tanto, vamos a declarar una variable de tipo jobber que se va a llamar área base. Y eso va a ser igual a, bueno, antes de continuar aquí, algo muy importante. El área de la base está declarada como un dato de tipo jobber. Eso quiere decir que cuando yo inserte una ventana de JOptionPay, y aplique el método show input dialog, escribe el área de la base. Esto nos va a dar un error, porque estamos queriendo convertir un string a un jobber. Aquí en inglés lo dice bien claro. No se puede convertir un string a un jobber. Claro, pero sí se va a poder a través de una clase que se llama jobber, pero con la D mayúscula y con el método parseJobber. Es decir, si acá utilizamos la clase integer, el método parseIn, bueno, la clase jobber, esta es una clase y esto es un tipo, no confundir. El tipo de datos se escribe con D minúscula y la clase se escribe con D mayúscula. Es decir, cuando jobber está escrito con D mayúscula, nos estamos refiriendo a la clase jobber. Y cuando está escrito normalmente con minúscula, nos estamos refiriendo al tipo de datos jobber, que en este caso es primitivo. La clase jobber tiene un método que se llama parseJobber. Y precisamente nosotros queremos convertir la decimal, lo que nos devuelve acá el método showInputDialog, que va a ser precisamente el número que nosotros vamos a insertar ahí, que va a ser correspondiente al área de la base. Pues ahora, ¿qué más necesitamos para poder calcular el volumen de un prisma? Bueno, necesitamos la altura, porque sería el área de la base multiplicado por la altura. Vamos a declarar una variable que se llama, primeramente de tipo jobber, altura prisma. Y básicamente hay que realizar lo mismo que tenemos acá arriba. Y en lugar de escribe el área de la base, escribe la altura del prisma. Aquí simplemente vamos a poner altura del prisma. Ya podemos probar el programa. Vamos a ir probando. Nos pide seleccione una opción. Claro, la única opción que podemos seleccionar en este caso es la 1, porque es la que tenemos programada. Y ahora automáticamente entra en el case 1
y nos pide el área de la base, que es este texto que está aquí. Escribe el área de la base. Vamos a poner el área de la base como 45. Le damos a aceptar y ahora salta a la siguiente línea de código y nos pide la altura del prisma. Claro que ahora cuando nosotros demos a aceptar no va a ocurrir nada, el programa va a terminar ya la ejecución porque ya no existe más código. Y ahora lo que nos queda es el volumen del cuerpo, volumen cuerpo, que en este caso el cuerpo es un prisma, va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura del prisma. Y para que nos muestre en consola este resultado, bueno, en consola nos lo vamos a mostrar simplemente en una ventana también. O sea, sería JOptionPaint.show. Aquí nos faltó una N. .show message dialog. Aquí dejamos en null ese parámetro y aquí escribimos el mensaje. El volumen del prisma es de, bueno, sería volumen cuerpo, porque la variable volumen cuerpo en este caso va a tener el valor, pero en este caso el volumen del prisma. O sea, esa variable va a contener el valor del volumen del prisma, porque en este caso está tomando un valor cuando multiplicamos el área de la base por la altura del prisma. Y ahora podemos probar nuevamente el programa. Seleccionamos la opción 1, le damos en aceptar, escribe el área de la base, vamos a poner que es 4. Y la altura vamos a poner que es 3. Y ahora, por supuesto, nos tiene que dar 12. El volumen del prisma es de 12. Y nuestro programa está funcionando muy bien. Pero ahora, si el usuario selecciona, en lugar de un 1, en la ventana me pone un 2, bueno, case 2. Y ahora, en el caso del 2, estamos calculando el volumen, pero de una pirámide. El volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Por lo tanto, todo este código que está acá, nosotros lo podemos copiar completo y lo vamos a modificar ahora. El área de la base de pirámide. Altura, a esta variable en lugar de llamar la altura prisma, le vamos a llamar la altura pirámide, sin poner tilde. Aquí escribe el área de la base y aquí altura de la pirámide. Y el volumen del cuerpo, precisamente, va a ser el área de la base por la altura dividido entre 3. Aquí está saliendo un error. Ahora vamos a revisar por qué ocurre ese error. Bueno, aquí el error es porque hemos escrito el código fuera de la llave del switch y hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí, en lugar de poner área base, vamos a poner área base pirámide, como hemos llamado ahora la variable. Y aquí hemos llamado altura pirámide. Entonces el volumen de la pirámide, aquí como es un mensaje, si podemos poner acento, es de, bueno, en este caso, volumen cuerpo. Ahora, si me selecciona el usuario la opción 3, y bueno, en caso de que el usuario me inserte un 3 en la ventana, case 3,
En caso de que me inserte un 3, se está refiriendo al volumen del cilindro. Y el cilindro, para calcular el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, necesitamos declarar una variable que se llame radio cilindro. Esa variable también la vamos a recoger por una ventana de JOptionPaint, pero hay que pasarle el método parseJower perteneciente a la clase Jower. Y en este caso el mensaje es lo que vamos a cambiar: altura del cilindro. También necesitamos una variable altura cilindro. Y como lo vamos a entrar por una ventana también de JOptionPaint, bueno, copiamos también este código y sería, aquí en este caso sería radio, arriba, radio del cilindro, y aquí altura del cilindro. Ya tenemos las variables creadas y entonces escribimos volumen cuerpo va a ser igual a pi. Para escribir pi, acuérdense que pi es una constante perteneciente a la clase mat. Punto pi por el radio al cuadrado, es decir, que ahora tenemos que elevar el radio al cuadrado, y para elevar un número al cuadrado se utiliza el método POW, perteneciente también a la clase mat. Punto POW. Vamos a elevar el radio del cilindro y precisamente lo vamos a elevar al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura cilindro. Y para mostrar el volumen del cuerpo sería a través de una ventana JOptionPaint con el método showMessageDialog y que nos diga el volumen del cilindro es de, en este caso va a estar almacenado en la variable volumen cuerpo. Si el usuario me entra un 4 como opción, sería el case 4. Revisemos acá, el case 4 pertenece a un cono y el volumen de un cono es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, es muy parecido al cilindro, por lo tanto podemos copiar todo este código y lo modificamos entonces a un cono. En vez de radio cilindro sería radio cono, y en lugar de altura cilindro sería altura cono. Aquí radio cono la copiamos aquí, y aquí altura cono la copiamos aquí. Ahora cambiamos los textos: radio del cono y altura del cono. Ahora, como el volumen del cono es pi por el radio al cuadrado, o sea, pi se obtiene de aquí, el radio al cuadrado de aquí y la altura de aquí. Y todo eso tiene que estar dividido entre 3. Y aquí cambiamos el texto: el volumen del cono es de, bueno, lo que tiene almacenado la variable volumen cuerpo. Si el usuario nos entra un 5, quiere decir que sería el case 5.
Y el volumen que vamos a calcular en el case 5 es el volumen de una esfera. Y para calcular el volumen de una esfera necesitamos el radio como variable. Es decir, vamos a copiar esta línea completa, la modificamos, le vamos a llamar radio esfera y aquí radio de la esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, por lo tanto volumen cuerpo es igual a 4 entre 3 multiplicado por pi, sería mat.pi multiplicado por el radio al cubo. Y para elevar al cubo el radio de la esfera sería a través del método PAU, perteneciente a la clase mat, método estático, hay que poner el nombre de la clase, mat.pau, radio de la esfera, y el exponente va a ser un 3. Básicamente, ya nuestro programa debe funcionar. Ya después de haber terminado nuestro programa, lo que vamos a hacer es ejecutar el mismo. Le damos clic en el play y automáticamente nos saca la ventana para escoger la opción del cuerpo que nosotros queremos calcularle el volumen. Vamos a escoger el 4, le damos a aceptar y automáticamente nos pide radio del cono. Le vamos a poner un 3, un 4, le vamos a poner un 4 y después le ponemos un 6 y nos dice que el volumen del cono es de 100.5309 y una serie de decimales, que bueno, esto se puede arreglar, pero en estos momentos vemos que el programa está funcionando. Si le damos clic en aceptar, él nos va a pasar a la esfera, cosa que no debería pasar, ¿no? Le damos, por ejemplo, un 4 y en este caso no nos dice más nada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasó a calcular el volumen de la esfera? Que claro que no los muestra porque no le hemos dicho al programa que nos haga nada con ese volumen. Simplemente él lo calculó y lo almacenó aquí, pero no le hemos dicho que lo muestre de ninguna manera. El otro tema es, ¿por qué razón del case 4 saltó al case 5? Cuando no queremos que ocurra esto, al finalizar cada case es necesario escribir break. Y así al final de cada case escribimos un break. Claro, aquí vamos a copiar esta introducción y la vamos a pegar aquí debajo del volumen de la esfera y que nos diga el volumen de la esfera es de volumen del cuerpo. Es decir, si nosotros este programa nuevamente lo ejecutamos y seleccionamos la opción 4, por ejemplo, ahora igualmente nos pide el radio del cono, que vamos a poner un 4, y la altura le vamos a poner un 6, nos calcula el volumen del cono, y cuando le damos a aceptar, bueno, ya el programa no realiza más nada, ni pasa al case 5, simplemente porque le hemos puesto la instrucción break, muy importante, que no se puede olvidar esto, si queremos que solamente funcione uno de los cases. Y bueno, en caso de que el usuario me seleccione una opción que no está entre 1 y 5, entonces para eso el switch trae una palabra reservada, default, y el default simplemente me va a mostrar un mensaje. Copiamos acá y el mensaje va a decir lo siguiente: la opción seleccionada es incorrecta.
ejecutamos el programa. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos la opción 6, le damos clic en aceptar y él nos saca el mensaje. La opción seleccionada es incorrecta. Esta es la función que hace, por ejemplo, el default. Hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que le haya resultado muy útil. Y en la descripción del video le voy a dejar un código que está un poco más ampliado, un poco más enriquecido que el que hemos tratado en este video, que por cuestiones de tiempo no lo hemos hecho. Hasta la próxima.